Nos hemos encontrado como lo que somos, colaboradores del mismo trabajo, con funciones complementarias y con el gusto de volver a empezar este año la jornada del 2013, ¿sí? Que es la que vamos a desarrollar entre servidores públicos, en este caso legisladores, senadoras, comunicadores y sociedad. Cada vez más importante el papel que se desarrolla para que sea bien comunicado, para que seamos comprendidos, para que seamos entendidos de las labores que desarrollamos y que pueda haber una vinculación más importante con la gente, y los instrumentos de ellos son ustedes. Así es que de verdad nuestro agradecimiento por la labor que desarrollan, no en beneficio de los servidores públicos, en este caso senadores, sino en beneficio de la sociedad. Entonces, yo con esas razones agradezco su presencia acá, la buena convocatoria que revela la buena relación que tenemos, y desearles, como ya lo he expresado, todo tipo de parabienes a ustedes en su trabajo, como personas, a sus familias, que el nivel de bienestar que tengamos todos nosotros y todas las mexicanas y mexicanos sea cada vez mejor. Alcanzar la felicidad. Siempre lo repetiremos porque ese debe ser el propósito del buen vivir. Y el buen vivir no tiene que ver con posibilidades económicas o materiales, sino la buena circunstancia en la que uno desarrolla su vida con la familia, pareja, hijos, amistades, gente con la que trabaja uno. Felicidades y gracias por su presencia. Quiero establecer de entrada, para que identifiquemos los alcances de esta conferencia de prensa, los retos que desde nuestra opinión tienen los órganos del Estado. Y acá yo lo sitúo a los órganos del Estado, a todos quienes formamos parte de los órganos del Estado. No solamente al Poder Ejecutivo, sino al Legislativo, al Judicial, todo el sistema de gobierno mexicano. ¿Qué retos tenemos para este 2013? ¿Cuáles son los retos que debemos de alcanzar? Y el primer gran reto es disminuir los niveles de inseguridad y de delincuencia que aquejan a la sociedad mexicana. No podemos desarrollar la normalidad de nuestras vidas en todos los territorios de nuestro país si no se disminuye la inseguridad y la delincuencia. No estoy hablando de terminar con eso, No pienso en una sociedad ideal que pueda, a partir de un momento y solo por la voluntad de los órganos del Estado, encontrarse con la ausencia de delincuencia y de inseguridad. Por eso el reto es disminuir los niveles de inseguridad y delincuencia que aquejan a las mexicanas y a los mexicanos en su vida, en lo que debe ser el buen vivir de ellos y ellas. Segundo, mejorar el empleo y el ingreso. Una sociedad que cada vez ve que su ingreso sirve para adquirir menos cosas, o una sociedad que no tiene el empleo que requiere en el crecimiento poblacional, simplemente es una sociedad que puede tender a muchas cosas y no a las de la buena convivencia. Así es que el reto también es mejorar el empleo y mejorar el ingreso. Y ahí no me estoy refiriendo solo a los trabajadores, a los obreros. Me estoy refiriendo a los comerciantes, me estoy refiriendo a los campesinos, me estoy refiriendo a los agricultores, a todo el esquema
de la productividad mexicana en cuanto a fuerza de trabajo. No puede seguir la sociedad mexicana con este nivel de ingreso y este nivel de falta de empleo. Hay que mejorarlo. Tercer reto, combate a la corrupción. Para poder generar una mejor percepción de lo que se hace en los órganos del Estado, hay que combatir la corrupción, hay que mejorar el esquema de transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. No solamente me refiero a los servidores públicos federales, sino a los servidores públicos en los estados y en los municipios. Ahí donde se da la relación más cercana entre gobierno, entre gobernante y gobernado. Ahí es donde hay que mejorar mucho este esquema de relación a través del combate a la corrupción, de la transparencia de lo que se hace y del acceso a la información pública que se genera en los ámbitos de gobierno en estos tres niveles. Cuarto reto, un programa enorme de apoyo al campo. Todos quienes pudimos salir de esta gran ciudad que es México algunos días, por razones de ir a visitar a la familia o de paseo, encontramos por las carreteras de México, digo quienes vamos por carretera y quienes van por avión y no lo pueden ver, un campo anulado, socavado. Es el tema que se tiene permanentemente en los lugares donde va uno. Ninguna nación puede tener niveles de crecimiento y niveles de bienestar para su gente con un campo anulado. Entonces hay que, como órganos del Estado, ir a invertir para poder rescatar al campo, con programas de planeación específica. En alguna entrevista mencionaba yo los planes quinquenales, esos viejos planes quinquenales de la Rusia del principios del siglo XX, ni por aproximación a ellos, pero tienen que ser planeación de programas de inversión al campo, que el campo no se intente resolver sus problemas mediante asistencialismo agropecuario, que es el Procampo. Tiene que haber verdaderos programas de impulso a la producción, a la comercialización y desde luego a los precios de garantía. Y finalmente, desde nuestra opinión, otro reto importante, repito, a los órganos del Estado, el tema de la sociedad de derechos. Justicia, derechos humanos, posibilidades de que la gente tenga la percepción de que el Estado sirve para protegerlos, de que el Estado existe para protegerlos. ¿Qué fue primero? ¿La sociedad o el Estado? Fue primero la sociedad. La sociedad se organiza y constituye el Estado, ese ente público que sirve para proteger a la sociedad. Solamente a través de una eficaz sociedad de derechos puede la gente sentir que el Estado lo está protegiendo para su desarrollo personal o colectivo. Esos son los retos que nosotros identificamos para el 2013. No estoy hablando de una sociedad ideal que va a resolver todos los rezagos. Estoy hablando de mejorar las condiciones de manera sensible en esos temas. Y por eso hago referencia a los órganos del Estado. Y no como partido de oposición al gobierno, para decir, es el reto del gobierno. No, somos también nosotros parte del gobierno. El gobierno no solamente se expresa a través de las funciones del Poder Ejecutivo,
también del judicial y también del legislativo. Cuando recibimos una sentencia en un juicio, favorable o desfavorable, ¿qué sentimos? ¿Quién la aplicó? ¿El gobierno o el Poder Judicial? Es el gobierno, ¿verdad? Cuando se construye una ley buena o mala, ¿quién la elaboró? ¿Quién la aprobó? El gobierno. Somos gobierno. Y por eso el reto es a los órganos del Estado, que son los órganos del gobierno. Es diferente la concepción. Si aquí hay un politólogo me dice gobierno y Estado son cosas distintas, y sí lo son. Pero es el reto a los órganos del Estado en lo que estamos todos los que formamos esos órganos. Y por eso es el reto a nosotros. Ser corresponsables para que se cumplan estos retos mínimos para alcanzar un estado de bienestar adecuado de la sociedad mexicana. Quiero referirme a los temas que van a ser irreductibles de la agenda legislativa para el segundo periodo, que seguramente formarán parte de la agenda del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores. Y digo seguramente porque vamos a llevar a cabo nuestra reunión del grupo parlamentario donde aprobaremos los temas específicos. Pero esos son los temas que están absolutamente obligados. La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. No nos pongamos a forcejear cosas. El PRI y el gobierno propuso como modelo la Comisión de Combate a la Corrupción. El PAN pretende una fiscalía contra la corrupción. En el PRD hemos dicho que hay que dotar de facultades a la Fiscalía Superior de la Federación. Vámonos con el modelo del gobierno, pero con un modelo perfectamente integral y con un modelo mejorado, como lo hicimos en la reforma constitucional en materia de acceso a la información, de derecho a la información, que es un modelo PRD, absolutamente PRD. Y qué novedoso está, ¿eh? Qué novedoso está. Entonces vámonos con el modelo que nos presentó el gobierno a través de legisladores priistas. Pero tenemos que también aprobar y no quedarnos en la reforma constitucional, porque hay reformas constitucionales que tardan mucho o nunca se vuelven leyes secundarias, como es la pasada reforma constitucional, en donde está, por cierto, la figura de la iniciativa preferente. Hay 6, 7 leyes secundarias que hay que resolver para aplicar esa reforma constitucional de manera adecuada. Entonces tenemos que, aparte de aprobar la reforma constitucional de combate contra la corrupción, la ley secundaria relativa a ese nuevo modelo. Recuerden que las reformas que hicimos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, su existencia pende de un transitorio. Porque ¿cómo iba a desaparecer si el modelo nuevo no está aprobado? Entonces tenemos que diseñar todo el modelo de combate a la corrupción, que es un modelo integral de transparencia, de acceso a la información pública, y por tanto hay que reformar esa ley en su momento, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y adaptarla a todas las legislaciones estatales. Junto con ello, tenemos que definir si el fuero constitucional prevalece o no. Si no prevalece, hay que hacer reforma constitucional para eliminar su previsión actual. ¿Qué tenemos que determinar? Puede ser que el fuero no desaparezca, o aunque desaparezca, tendrá que haber responsabilidades políticas. Y entonces tenemos que transformar el juicio político y la declaración de transparencia
desaparecerlas o transformarlas. ¿Para qué? Para poder crear el modelo completo de combate a la corrupción, de transparencia, de acceso a la información pública y al sistema de responsabilidades políticas y administrativas de los servidores públicos de la Federación y de los estados y de los municipios. Eso es, no puedes hacer una reforma constitucional de combate a la corrupción si no lleva todo ello. Otra reforma, necesariamente. ¿Qué hicimos con la reforma constitucional en materia educativa? ¿Qué nos falta? La reforma a la ley secundaria en materia educativa que pueda tener todo eso. ¿Vieron lo que aprobamos nosotros? La reforma a los artículos 3º y el 73, pero cargado de transitorios. ¿Saben a qué se refieren los transitorios? A las desconfianzas. De que las cosas que iban a estar en las leyes secundarias, en la ley secundaria, la metíamos en los transitorios, porque si no, no creíamos que fuera a cumplirse al momento de aplicar la ley secundaria. Por eso hay tantos transitorios, por las desconfianzas de que no se fuera a cumplir. Y ahora tenemos una constitución que para la reforma al 3º aventó toda una lista de transitorios. Un constitucionalista nos va a hacer crítica de proceso legislativo y de hermenéutica jurídica constitucional. Pero hay que hacer esa reforma. Fundamental para nosotros, arrancar la construcción de la reforma política del Distrito Federal. Y eso hemos dicho que lo primero que tenemos que aportar nosotros es que no sea de la paternidad del PRD. Tiene que ser producto de la participación de todas las fuerzas políticas y producto de la participación de la sociedad. Hay que hacer que todos participen, hay que hacer del modelo de construcción de esta iniciativa un modelo ejemplar de cómo se puede construir una reforma política, una reforma constitucional que es en materia política para la capital. Hay que hacerlo. No es para este periodo, pero es para arrancar. Y vamos a arrancar en febrero con todo este modelo, con la participación de todas las fuerzas políticas, con la participación de los diputados, porque no queremos que se instale en esta iniciativa, en la construcción de esta iniciativa, un forcejeo entre las fuerzas políticas, con la sociedad, fuerzas políticas, gobierno federal, gobierno del Distrito Federal, Asamblea Legislativa, para poder darle integralidad a esta propuesta. Esas para nosotros son las propuestas legislativas de trato obligatorio para este periodo. De trato obligatorio. De ahí me voy a referir a dos, las que supuestamente van a llegar con la etiqueta del pacto. La de telecomunicaciones y la de responsabilidad de sendaria para estados. Y ahí, más que referirme a ellas, quiero referirme al modelo que se está utilizando para construir las propuestas. Si el modelo sigue siendo la mesa entre gobierno federal y dirigencias políticas, sin incluir a las bancadas y sin incluir a la sociedad, va a haber dificultades en el procesamiento. Porque las bancadas son quienes integran las cámaras y las cámaras tienen la obligación constitucional de ejercer su facultad legislativa, la de origen, que es la que recibe la propuesta, y la revisora, que es la que revisa el dictamen que es enviado por la de origen. Y si no se incluye
en la construcción de la propuesta de las bancadas va a haber dificultades. Las hubo en lo que respecta a la reforma constitucional en materia educativa. Y lo que ustedes ponen en sus notas muy interesantes de las opiniones del coordinador de los diputados del PRI en la de la Cámara de Diputados del PRI, la de mi amigo el coordinador de los senadores del PRI, la de Luis Alberto Villarreal, la del propio Silvano Aureoles, tiene que ver con que no se ha ajustado la construcción de las propuestas. Están dando opiniones para que se ajuste una mesa de diálogo completa para construir las propuestas. También en esos temas se debe trabajar una vez que se reciba por la Cámara de Origen en conferencia. En conferencia, diputados y senadores, o senadores y diputados, para que cuando llegue a una o a otra, vayan ya con los ingredientes de las bancadas de cada Cámara. Es tan importante lo que está haciendo en los temas del pacto, es muy importante. Es un asunto sobresaliente, es un asunto de generosidad de la oposición, porque finalmente el gobierno, que por cierto he dicho que somos oposición, gobierno y el partido gobernante y los demás partidos, son los que formamos parte de los órganos, no todos, pero como fuerzas políticas es un acto de generosidad de la oposición en bien de las mexicanas y los mexicanos. Hablo como pactista, o hasta en nombre de las y los pactistas, no de quienes no lo son, porque estamos jugando un riesgo político, pero lo asumimos. Entonces hoy hay que jugar ese riesgo con una construcción adecuada de las propuestas. Quiero también referirme a algunas reuniones que vamos a llevar a cabo en este mes como grupo parlamentario. Vamos a reunirnos con la secretaria de Desarrollo Social. Queremos que nos plantee el modelo de la política social que se va a aplicar en este sexenio y particularmente en este año. Vamos a reunirnos con el canciller. Es un extraordinario servidor público y queremos conocer el modelo que en política exterior tendrá que aplicarse para el país, para la nación. Hay que recordar que el Senado tiene facultades exclusivas en materia de política exterior y es el Senado y es el Poder Ejecutivo a través del canciller quienes aplican el modelo de política exterior. Vamos a reunirnos nuevamente con Luis Videgaray, con el secretario de Hacienda, que nos diga si sí o si no la propuesta de reforma hacendaria y fiscal para este periodo o para cuándo la tienen planeada y poder conocer los elementos que la integran y no dejar a las diversas opiniones de los actores políticos en esta materia, todos muy respetables y todos con posiciones muy responsables. Queremos reunirnos con el secretario, y vamos a hacerlo en este mes, con el secretario de Energía. La reforma hacendaria y fiscal va vinculada con la reforma energética. Queremos plantearles a todos ellos nuestras propuestas y no después decir que no fuimos escuchados. Vamos a ir a plantear a Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, a Pepe Mid, el canciller, a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y al secretario de Energía, nuestras propuestas sobre la inminencia de los hechos políticos que van a surgir en esa materia
que son reformas en esa materia. Y finalmente vamos a ir a saludar, pero también a platicar de los asuntos de soberanía y seguridad nacional con el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Esas son las actividades que vamos a desarrollar nosotros. Estas de las reuniones son en enero, durante el mes de enero, el resto de enero. Las menciones que hago de la agenda legislativa obligatoria que vemos nosotros, más la que nosotros propongamos como grupo parlamentario que vamos a aprobar en nuestra plenaria de grupo, y los retos, vuelvo a repetir, en el concepto quiero que se me entienda bien, ya no más los retos del gobierno y los señalados por la oposición, de todos nosotros. Queremos ser corresponsables de lo que le pase a México, pero nos estamos comprometiendo si vemos que hay buena fe, si vemos que hay apertura, si vemos que hay diálogo. Comprometemos más al poder metiéndonos a opinar que dejando a lo que avasalle. Es una opinión personal. Entonces les agradezco mucho esta tardada exposición. Les voy a pedir a Alejandra Barrales que haga una exposición también y ya quedarnos a las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Buenos días, también sumándome al gusto de estar aquí con ustedes, deseándoles un feliz año y que sea el primero de muchos encuentros que podamos tener este 2013. Como ya lo comentó el coordinador, agradezco la convocatoria también. Como integrante de la mesa directiva del área de estrategia, hemos tenido oportunidad de platicar, de acordar, importante este encuentro con ustedes. A veces no hay tiempo para darnos estos espacios y bueno, compartir nuestra ruta. Esta semana estaremos teniendo ya muy probablemente nuestra reunión de mesa directiva, donde vamos a detallar la agenda que ya perfiló de manera general el coordinador, conteniendo estas prioridades, en donde yo destacaría que independientemente del ingreso o no de las reformas que se han anunciado, esta polémica de si entran o no en este semestre, nuestra tarea, nuestra agenda ya está definida. Nosotros tenemos nuestras prioridades, nuestros temas que vamos a abordar. Vamos a reafirmarnos como una oposición constructiva, una oposición responsable, una oposición que tiene claridad, que no vamos a dejar pasar el IVA, como ya lo ha señalado también nuestro coordinador, una oposición donde vamos a entrarle al detalle al tema de la ley de telecomunicaciones, esta reforma donde el objetivo es democratizar los medios de comunicación. Es importante también para nosotros el ratificar para aquella especulación que de repente se genera, nuestro compromiso como parte de la agenda de izquierda del no a la privatización energética, es una parte también importante. Y bueno, pues ya se ha comentado de nuestro interés, sobre todo de tener un encuentro, ya lo hicimos con las áreas económicas, las áreas de política del gobierno federal. Nos interesa el encuentro con el área social, es una prioridad para nuestra agenda. Y bueno, se ha comentado abiertamente sobre el interés del gobierno federal de hacer suyos propuestas, programas de la izquierda, del PRD en particular, para poder implementarlos a nivel nacional. Nos interesa que esto se haga bien, pero que se haga de manera integral, no asistencialista, es parte de una política integral para combatir la inseguridad, es como lo hemos hecho y lo hemos demostrado que se puede hacer aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, y es como queremos y proponemos que se siga haciendo. Entonces, bueno, pues es parte de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar fuerte, vamos a anunciar fuerte una jornada. El tema de mujeres, género, la agenda de las mujeres va a seguir siendo una prioridad para la izquierda, va a seguir siendo el mejor aliado de las mujeres y vamos a preparar también nuestra jornada para el mes de marzo para poder presentar una agenda con resultados, con propuestas legislativas en favor de las mujeres. Es básicamente nuestra intención y bueno, pues ponernos a sus órdenes también para cualquier comentario. Muchas gracias.
Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Yo le quería preguntar si persiste en ustedes esta idea de que desde el Poder Ejecutivo se pretende imponer una agenda, o si se percibe de alguna forma, porque sí lo vemos que hay esa intención de imponerle al Congreso una agenda, obviamente con las prioridades del gobierno, pero no de todas las fuerzas políticas. Esa sería una primera pregunta. La otra, preguntarle cuándo será la fecha de su reunión plenaria en el GAC, y también si me puede hacer algún comentario con respecto a la situación específica de la reforma hacendaria. ¿Desde qué perspectiva ven ustedes que debería encaminarse? Si tendría que ser una reforma integral en materia de gasto y ingresos, y si reiterarían ustedes la idea de que no al IVA en la universidad. A ver, primero, se debiera negociar, si es que va a haber iniciativas preferentes, ¿cuáles son ellas? Yo exhortaría al titular del Ejecutivo, al Poder Ejecutivo Federal, entablar una negociación con las fuerzas políticas. Hablo de dirigencias y de bancadas inclusive, para determinar si es que va a haber iniciativa preferente, que seguramente la va a haber, cuáles van a ser ellas. De lo contrario, sí estaríamos en presencia de una circunstancia política, que es llenar la actividad en las cámaras con las propuestas del Ejecutivo. Y es que en eso se convirtió el primer periodo ordinario de sesiones de este año de ejercicio legislativo. Por tanto, lo que dijimos en las cámaras es: aprobemos nuestra agenda. Aprobemos nuestra agenda para que no seamos solamente los maquiladores legislativos de propuestas importantes. También no puedo decir lo contrario, de lo que nos haga el Ejecutivo. Entonces, hay que hacer una negociación si es que de verdad se quiere caminar con un sentido político nuevo. Yo creo que el poder es un elemento que puede influir para enaltecer la vida de una sociedad y de las personas, o para disminuirlo. Y yo espero del poder que se ejerce en este momento eso, que sirva para enaltecerlo, no para generar la redición de la adoración al poder, sino para generar un comportamiento democratizador de su ejercicio. Así es que exhorto al presidente de la República que negocie con las fuerzas políticas las dos propuestas que puede presentar con el carácter de preferente. Lo otro es responsabilidad del Congreso, que también hay que ejercer esa función en diálogo con el Poder Ejecutivo. Sobre el contenido de la propuesta de reforma hacendaria, sí, es el último fin de semana de este mes, sin definir si es en esta ciudad tan hermosa. Es que yo todavía me siento que vivo en una ciudad distinta a donde yo vengo, por eso me siento aquí muy bien, o fuera, no hemos decidido, pero es el último fin de semana del mes. No va a estar Peña Nieto, ¿eh? No, esos son los priistas los que anunciaron que van a tenerlo. Respecto de nuestra propuesta en materia hacendaria, mira, nosotros no podemos negarlo. Los acuerdos de política social del pacto no se financian, no se fondean, si no es con una reforma hacendaria. ¿Verdad que sí? Sí. Y nosotros reconocemos que este nuevo gobierno, para poder desarrollar
la transformación en materia de política social, sobre todo, o en materia de inversión privada, interna, o para ser promotores de un crecimiento económico, requiere recursos. Pero seguimos insistiendo que no es necesario para ello la privatización en ramos estratégicos de energía, Pemex. Seguimos sosteniendo que un modelo transformador de Pemex es un modelo que puede generar recursos para el país y también recuperar el nivel de la gran empresa petrolera que fue Pemex frente a las demás del mundo. Seguimos sosteniendo el IVA no provoca recaudación. Los impuestos al consumo no son los mejores impuestos para generar una recaudación necesaria para los rubros que he mencionado. Que paguen más los que más ganan. Que se elimine la figura de la consolidación fiscal y que se aumente sí la base gravable. Esos serían algunos de los elementos de una reforma hacendaria. Bueno, por lo que terminaste, me voy a reunir yo mañana con Cordero y con Gamboa por la noche y vamos a establecer, a identificar el escenario, como se hace en política, identificar las propuestas que tienen que ser de resolución obligatoria. Creo que las que he mencionado son algunas de ellas, ¿sí? Estableceremos cuáles son las prioridades que cada grupo parlamentario tiene y yo propondré que arrancando el periodo apruebe el Senado su agenda legislativa del segundo periodo. Es la única forma de que no nos llene el Ejecutivo con sus propuestas y que sean solo ellas las que ocupen nuestro trabajo. Es la única forma, ¿sí? Así es que aprobemos como Senado nuestra agenda legislativa para el segundo periodo. Y la primera pregunta al tema de la diversidad de propuestas, le pido a Alejandra me ayude. Sí, bueno, yo lo que comentaría, como ya lo señalamos, existen diferentes visiones, incluso el gobierno federal, en otros partidos, y nos parece que hay cauces institucionales en donde ya hay incluso algunas rutas acordadas. Yo solo retomaría el compromiso que se hizo del secretario de Gobernación a reunirse previamente con el grupo parlamentario del PRD para poder confirmar las iniciativas, la ruta legislativa que proponen, que visualizan, para poder intercambiar las dinámicas de cada parte, del gobierno, del ejecutivo y del legislativo. Esto fue el compromiso que se hizo en diciembre y nosotros esperaríamos que en este mismo mes de enero pudiéramos tener esa reunión con el secretario de Gobernación y de manera institucional nos dejaran claro cuáles son las iniciativas que le interesan al gobierno federal y poder nosotros compartirle también nuestra ruta como legislativo. Sí, respecto a lo que vayamos a hacer en el Senado, sin duda que la reunión de mañana va a ser importante, pero si me permites, Alejandra, agregarle un poco a la respuesta de la pregunta de Angélica. Yo veo, repito, ya lo dije, no se ha acomodado en los partidos políticos que conforman el pacto
una ruta de procesamiento de las propuestas. Las opiniones diversas hablan de ello y es una forma de influir las opiniones públicas. Contrastan lo dicho por Videgaray, contrasta con lo dicho por Chong, Osorio Chong, después lo dicho por el coordinador de los diputados del PRI, contrasta con lo dicho por el coordinador con los senadores. Mi dicho puede contrastar con otros dichos, para que no me vea yo con que no lo hago. Y eso habla de que en los partidos no se ha acomodado el procesamiento. Es una cosa muy importante el pacto, y para quienes hoy están en las mesas, el exhorto es a que no lo arriesguen, no le metan un ingrediente de riesgo, porque si se siguen procesando así las propuestas, se pueden atascar en las cámaras. Deben las bancadas participar en la construcción de las propuestas, y aún participando, cuando lleguen a las cámaras ejercerán con plenitud su función legislativa. En materia de reforma hacendaria, ¿ustedes pugnarían porque la tasa del ICR se incrementara de forma gradual como una forma de mejorar la recaudación del sistema? Y la segunda es un hecho extemporáneo, pero quisiera conocer su opinión de un gobierno que emana de su partido, el de la capital de la República, que avala leyes a modo para liberar a 14 personas que participaron en los disturbios del 1 de diciembre pasado, sentando el precedente de que en esta ciudad pues la impunidad es la que reina, porque si uno comete algún delito no va a pasar nada o no se va a sufrir consecuencia alguna. Cuando surgió esta propuesta del aumento gradual al ISR, alguien del PRD dijo, estamos en contra. Y alguien le contestó, pues no te entendemos, porque si la pretensión es que paguen más los que más ganan, y el ISR es un impuesto que grava el ingreso, entonces, ¿cómo podemos estar nosotros en contra? Siempre, desde luego, con la proporcionalidad constitucional como deben de calcularse los impuestos, pero sin duda que es la única forma de que paguen más quien más gana. Respecto a las modificaciones a la ley penal en el Distrito Federal para poder liberar a quienes estaban detenidos motivo de los hechos del 1 de diciembre, bueno, decirles que había investigaciones que revelaban, no por las pruebas que estaban en el expediente, porque hay un principio jurídico en materia penal, lo que no existe en el expediente no existe en el mundo, y por eso pruebas que parecen acreditar la culpabilidad no constituyen una verdad material o histórica, no revelan una verdad material histórica. Entonces puede haber culpables formales, inocentes reales, ¿sí? O culpable o inocente, o al revés, ya me confundí, ¿sí? Puede haber eso en la materia penal, los culpables que estén libres y los inocentes que estén detenidos. Y creo que esa fue una razón por la que la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la penalidad de los delitos por los cuales estaban detenidos y poder alcanzar su libertad caucional. Mejor un indulto hubiera sido, y no la modificación de una ley que es ley general. Las leyes no pueden tener destinatarios específicos, son normas generales
destinadas a todas y a todos. Cuando se quiere dejar sin sanción a responsables o no de hechos específicos, con nombres específicos, se indulta. Yo hubiera opinado sobre esa salida, no sobre la modificación de la ley. Porque de lo contrario sí se instala la percepción de que el transgresor, cualquiera que sea el origen, repito, pueda ser beneficiado con una modificación legislativa de la cual se beneficien muchos otros. Porque dice la modificación, no puede ser que mañana se revierta la reforma y vuelva a quedar como estaba, ¿verdad? Mejor hubiera sido, desde mi opinión, un indulto. ¿Es cuánto? Pues se van a beneficiar, ¿verdad? Se van a beneficiar otros. O a los que sí resulten culpables se pueden amparar en esa ley. Sí. No, pero también la ley no puede ser reversible, ¿no? No. Por eso debe haber sido un indulto. ¿Sí? Ahora, a ver, senador, mi pregunta es, en concreto, ¿hay condiciones y viabilidad para que se haga la reforma fiscal, social y energética del próximo periodo ordinario de sesiones? Una, esto de pedirle al presidente que dialogue lo de las comisiones preferentes que tiene, no es que sea una cárcel de Reyes Magos ya pasado, porque es preferente por eso, ¿no? O sea, ¿por qué las puede demandar? No las debe negociar. Y la otra, por lo complicado que se ve lo de las reformas, la brújula de las alianzas va a cambiar la del PRD, porque tenía alianzas con el PAN y tenía alianzas con el PT y con Convergencia. ¿Podrían cambiar el sentido de las alianzas? Primero, no, en lo que es el ejercicio del poder, siempre pensemos que el poder enaltece, no degrada. Y yo por eso espero que que no lleguen dos iniciativas que nadie sepa, que sea puro rumor, pues negociemos cuáles son las preferentes. Siempre se puede mejorar el ejercicio del poder. El pacto es una forma muy aceptable de que el poder puede mejorarse, digámoslo con claridad. Así es que yo sigo creyendo en que se puede negociar eso, aun cuando el derecho sea del Ejecutivo, porque por cierto, nuestra obligación es de desahogar su trámite, de dictaminarlas, no de aprobarlas, Digo, porque la iniciativa preferente no es la obligación de que se aprueben, es que se dictaminen, y se pueden dictaminar también rechazándolas, que es nuestro derecho. Por eso mejor negociamos para poder generar una vinculación de Ejecutivo-Legislativo favorable. ¿La otra pregunta cuál es? La otra es sobre lo de la brújula de las alianzas, si va a cambiar su... No, nosotros tenemos, las alianzas son alianzas programáticas, no ideológicas, y que desde luego tienen un enorme porcentaje de pragmatismo político. Es para ganar elecciones. Y vamos a tener 14 estados en elecciones intermedias, ¿sí?, este año, y vamos a tomar como partido las decisiones que convengan a la capacidad de competencia del partido, siempre y cuando haya una alianza programática. Pero ese tema no lo opinamos nosotros, sino la dirección del Partido Nacional y las de los estados. Pero finalmente sí ven condiciones en que salgan estas tres reformas en este próximo periodo. Miren, hay que dialogar pronto. No estamos negados a que haya periodos extraordinarios de sesiones entre mayo y agosto. Porque eso de que va a ser en el segundo semestre del año es julio-diciembre, cuando estamos en receso. Puede no presentarse en este periodo, que es febrero-abril, pero presentarse en la permanente, que se instala en mayo, y convocarnos extraordinarios en julio, agosto, y con eso ya se cumplió que no sea en este semestre. Hay que leer las cosas porque
hasta en las fechas puede haber algunos ocultamientos de lo real. No en el segundo semestre, ya ganamos. No en el segundo semestre, pero se presentan en la permanente en julio, ya en el segundo semestre, y nos convocan en extraordinario en mismo julio o en agosto, para que en septiembre, que arranque el paquete económico con los criterios de política económica para el ejercicio fiscal 2014, ya estén. Lo que alguien pensó es que ya no iba a haber reforma hacendaria en el 2013 y por tanto no reforma hacendaria en el 2014 en cuanto a impuestos, en cuanto a recaudación, y que fuera hasta el 2015, ¿verdad? Pero en el 2015 viene la elección intermedia y el gobierno calcula esos tiempos para no meter reformas que le perjudiquen en cuanto a la competencia electoral. Entonces hay que leer bien. Ese compromiso de que no sea en este semestre solamente es para que no sea de aquí a junio en todo caso, para que se presente en julio, para que nos citen extraordinario en julio y agosto, y para que en septiembre ya esté vigente para promover el paquete económico con los criterios que se empiezan, y para que en el ejercicio fiscal 2014 ya esté. Así va a ser, lo van a ver. Claro, la primera tiene que ver con lo que está pasando en el PAN, esta disminución de su militancia. Yo le quiero preguntar si en el PRD hay algún mecanismo que estén trabajando para evitar que les ocurra algo similar ahora con la promoción de Morena, porque ya se sabe que muchos periodistas se van a pasar para Morena. Entonces quiero saber si ustedes como legisladores y como representantes también del partido en los estados están haciendo algo para evitar esa desbandada del partido que los pueda minimizar. Y por el otro lado, senador, también preguntarle esto que está ocurriendo en el Senado con el pacto y lo que está ocurriendo en el PRD. El fin de semana conocimos, por compañeros de ustedes de la Cámara de Diputados, que es posible que en el PRD haya un acuerdo, toda vez que Dolores Padierna y René Bejarano ya se han reunido con Luis Legaray y con gente del gobierno federal, que es posible que haya ya una homologación en el interior del PRD y esto deje fluir al pacto. Le quiero preguntar cómo va esa construcción del acuerdo interno para que pueda avanzar el pacto en lo que compete al PRD. Gracias, Leti. Alejandra, te contesto una parte. Sí, bueno, con respecto al tema del PRD, ¿qué estamos haciendo? Yo lo que recordaría es que tenemos una convocatoria, un emplazamiento para celebrar nuestro congreso en este mes de enero. Habrá que revisar qué tan sólida está la fecha, y sin duda ahí se van a tocar también todos estos temas que tienen que ver con agenda, con prioridades de la izquierda. Lo que diría al respecto es que habemos muchos que estamos trabajando para relanzar la plataforma del PRD, no solamente con base en lo que haga o no Morena, no solamente con base en lo que haga o no otra serie de partidos, el propio gobierno federal, etcétera. Sigue siendo la propia dinámica del PRD, y seguramente en el mes de enero estaremos dando a conocer cuál va a ser esa propuesta, cuál va a ser ese relanzamiento, y ahí vamos a estar presentes pues muchos de los que estamos impulsando esta agenda de la izquierda. Nos parece que cada quien tendrá que estar haciendo su esfuerzo, y nosotros también estaremos haciendo lo propio. Lo daremos a conocer en el Congreso, y bueno, también seguramente ya el coordinador nos va a dar datos ya con precisión sobre las fechas que están ya planeadas al interior del PRD. Gracias. Sí, gracias, Alejandra. A ver, un poquito sobre lo dicho por Ale. Primero, el PRD tiene una campaña de afiliación permanente.
y va a arrancar un nuevo periodo de afiliación el 15 de enero. El 15 de enero arranca una nueva campaña de afiliación. Yo creo que los partidos políticos deben de cuidar mucho y hacer muy rigurosa su afiliación. Para mí un militante es el que promueve a su partido, es el que milita, no solamente es el que pertenece. Eso es lo que tenemos que recuperar en el PRD. Yo cuando entré al PRD en 1994, militaba casa por casa, todos los días en la noche y sábados y domingos. Créanme que militaba. Aprendí a repartir propaganda, aprendí a poner grafitis, aprendí a colgar pendones, organicé un equipo para poder promover al PRD allá en Tehuacán. Ese es el militante. Capacitábamos, nunca, pero me daban ganas, nunca, pero ese es el militante. En eso tenemos que volver la militancia. Por eso decíamos que la militancia en el PRD se siente. Era en el único partido donde se siente la militancia o donde se debe de sentir. Así debe de ser un militante o una militante. No tengo ninguna preocupación de cuántos perredistas se vayan a Morena, porque llegó en el PRD el tema de la esquizofrenia, era en muchos ámbitos, esa frase de Jesús Ortega, tan reprochada pero tan atinada. Eran militantes del PRD, militantes de Morena, militantes de su corriente y de quién sabe cuántas otras cosas más. No sé a qué horas y en qué días y en qué horarios hacían cosas distintas. ¿Sí? ¿Saben de qué está lleno Morena? De los militantes radicales del PRD. De eso está lleno Morena. ¿Qué estamos haciendo para que no haya desbandada? No, estamos derramando un discurso político con una nueva línea política, una línea política clara, que se nos entienda el tipo de izquierda que queremos ser. No tenemos duda de decir lo que queremos ser y queremos que la gente nos vea como somos y nos entienda como somos. A esa militancia yo apuesto. ¿Cuántos municipios tiene el país? 250 y tantos mil, ¿verdad? Perdón, 2.500. 2.500. ¿Cuántos militantes por municipio quieren tener? Hagan su cuenta. Y así planeen su militancia real. Esa que, como la identifican periodistas tradicionales, va con su mandil, con su morral, con sus instrumentos de afiliación. Esa es la militancia por la que tenemos que apostar. La otra son simpatizantes, que son con los que gana las elecciones. Y gana las elecciones cuando te ven que seas una alternativa social útil, es decir, alternativa para la sociedad y confiabilidad para gobernar. Puedes tener una militancia activísima, pero ningún simpatizante, y nunca vas a ganar elecciones. Plazas llenas, urnas vacías. En las plazas llenas nos conocemos todos, Vamos hasta con el perico. Vamos, qué emocionante ir a las plazas llenas. Cuando yo venía de Tehuacán a México como militante, gozaba yo las plazas llenas. Qué emoción, gritaba y todo. Pintaba. No, veníamos a gritar, era la época en que se abría una mesa y cada quien quería ir a México ponía su pasaje. Los que nos veníamos en coches veníamos recogiendo gente emocionados.
en las carreteras. Íbamos a hacer una revolución democrática. Así se sentía, ¿eh? Estoy hablando así muy conmovido por esto. Así sentía. Nunca se ganan elecciones así. Hay que derramar un discurso de izquierda. Un discurso de izquierda que sea alternativa social. Una izquierda que sea con perfil de gobierno. Con vocación de poder y con perfil de gobierno. No vocación solo de oposición. Y ver al gobierno y al poder como una cosa alejada. ¿Saben qué decíamos la noche de una elección donde no ganábamos? Que no hemos ganado en muchas, ya ganamos estatales, distritales. No importa, a la que sigue. Lean el librito ese del fallecido, se llama Avanza la Esperanza, de que fue coordinador de la campaña de Cárdenas del 94, muerto, integrado al equipo de Fox, Aguilar Cincer. Es un libro buenísimo para entender toda esta mística. Entonces no nos importa la militancia radical que se vaya, nos quedamos con la militancia del PRD. ¿Y saben quién se queda en el PRD? Los perredistas. Nos quedamos en el PRD, las perredistas. Ahí nos quedamos. Senador, entonces el surgimiento de Morena necesitaría el PRD como una especie de vinculación. El surgimiento de Morena es el surgimiento de una fuerza política de izquierda con la que podemos tener identificación de propósitos, ¿sí? Es respetable, queremos que le vaya bien, pero tiene un perfil distinto al de nosotros ya. El radicalismo, el partido de una sola persona, el partido en el que se tienen que asumir las decisiones de arriba hacia abajo, sin discusión. El diálogo se puede hacer hasta con Enrique Peña Nieto, así, ¿por qué no con Andrés Manuel López Obrador? ¿Sale? Pues bueno, diría yo que dentro de los órganos del partido ya hubo una estabilización, ya hay una posición moderada frente a esto y hay que construir un documento de acuerdo político para el comportamiento del PRD frente a los hechos del pacto. Eso es lo que va a pasar. Gracias. Una pregunta. Bueno, la oposición de Morena tendrá que ser una oposición como todas buena, no veo oposiciones malas, ¿sí? Solamente que hay oposiciones democráticas y otras que no lo son, así es que bienvenida Morena al mundo real. Y respecto a los maestros, no veo que los maestros auténticos, los que enseñan, protesten porque se les haya una reforma constitucional y ley secundaria que privilegie la calidad educativa y que privilegie los esquemas de contratación y de funciones de lo que es la educación en México. Gracias. Tan radical es Morena que ya salió Gerardo